la lluvia tardía. Nos dice el texto: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Esto se encuentra en Joel, el capítulo 2. Dice: y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. 28. Y después de esto derramaré mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Muy bien, Gustavo. Estábamos teniendo unos pequeños problemitas al principio, estaba solucionando y me desconcentré un poquito. En aquellos días, dice el Señor, que enviará su espíritu a manera de lluvia. ¿Por qué hace esta comparación el Señor? ¿Qué nos trae para nosotros esto a manera de ilustración en forma de lluvia? ¿Qué significaba para el pueblo de Israel esto también? Sin duda, estimado Walter y amigos, cuando se habla de la lluvia tardía, tenemos que referirnos sin duda al Espíritu Santo y la preciosa obra que hace Él en el pueblo. Como ustedes ven, señales, milagros, maravillas, don de profecía, don de sanidad. Esa es la obra del Espíritu Santo en la lluvia tardía, precisamente. Yo quisiera que podamos leer Joel 2:23, justamente cuando se refiere el Señor al Espíritu en forma de lluvia. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, de manera que el Espíritu Santo es reconocido como un aguacero de lluvias tempranas y tardías en dos periodos diferentes. En el libro de Oseas, el 6, verso 3, dice algo muy similar: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así, de esta manera dulce, de esta manera muy práctica, como sucede en la siembra, el Señor enviará la lluvia a su debido tiempo, cuando se necesita para que la semilla germine, y enviará asimismo a su tiempo la lluvia tardía para que haga crecer y la cosecha sea abundante. Hay dos tiempos en los cuales el Señor ha determinado derramar estos preciosos aguaceros de lluvia temprana y tardía. Muy bien. ¿Será que tenemos alguna profecía o podemos encontrar, qué tú crees acerca de el tiempo en el que vendrá este acontecimiento grandioso para nuestra iglesia? ¿Por qué no vemos algo en el libro de Santiago? Santiago capítulo 5, verso 7, que está en el Nuevo Testamento. Vimos dos textos del Antiguo Testamento. Veamos ahora en el Nuevo Testamento. Santiago 5, 7, mira lo que dice Walter. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana
y la tardía. Entonces Santiago, también reconociendo esta promesa, señala a él que para la venida de Cristo el pueblo de Dios debe recibir estas dos aguaceros, estas dos lluvias. La temprana recibe en el periodo inicial de la Iglesia Apostólica. Ahí fue derramada la lluvia temprana, descrita en la Biblia como el Pentecostés. Pero también Santiago, Oseas y Joel describen un tiempo en el futuro, antes de la venida de Cristo Jesús, para que la semilla del Evangelio que haya ya crecido dé frutos abundantes, la lluvia tardía. Entonces, sin duda, estimado Walter, la lluvia tardía es derramada sobre la iglesia para que tenga el poder del Espíritu Santo y el Evangelio dé frutos grandes, hermosos, y cuando venga Cristo tenga una cosecha abundante. Qué hermoso, Gustavo. Sí. Sin duda es un tema muy apasionante, pero ¿por qué no ha llegado esa lluvia tardía tan esperada? Nos ofrece grandes y maravillosos resultados a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana, pero la pregunta del millón, ¿por qué creen que aún no ha llegado este acontecimiento tan importante? A lo largo de la historia, Dios ha utilizado esto para darnos una enseñanza, amigos. Nosotros tenemos que reconocer que cuando algo está pasando o cuando algo está yendo mal, Gustavo, Dios cierra los cielos, no envía lluvia. Lo hizo en el pasado, ¿no es cierto? Incluso un tema que yo estaba estudiando y que aplica para este tiempo también, Gustavo, acerca de las pestilencias, acerca de las plagas también. Mira lo que dice el Señor en segunda de Crónicas 7:13. Y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Mira las cosas que dice, ¿no? Cuando todo está yendo mal, ¿qué es lo que hace el Señor? Cierra los cielos. Hoy sin duda no estamos atravesando un buen momento en la iglesia. Resultado, no hay la lluvia tardía, no hay el derramamiento del Espíritu Santo que esto simboliza. Pero ¿qué nos dice el Señor? Aquí nos dice cuál debería ser nuestra actitud ante el problema. Verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué dice? Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Aplica este texto para estos días, Gustavo? ¿Qué dices? Sin duda, Walter, el Señor estaba dispuesto a abrir las ventanas de los cielos y derramar el Espíritu, el poder del Espíritu en abundancia. Lo hizo para nuestro conocimiento y evidencia al principio en la Iglesia Apostólica y prometió que lo iba a hacer nuevamente en su pueblo, en su iglesia, en estos tiempos antes de la venida de Cristo, para llevar el Evangelio a tope a todo el mundo. Comparemos estas dos escenas, Walter, y veamos, tratar de entender por qué no ha venido. Vamos a ver unos textos de Hechos, capítulo 2, cuando habla de la venida del Espíritu Santo. Dice el verso 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. En la época del Pentecostés, los discípulos eran uno, eran unidos con Cristo, eran uno, y eso hacía que entre ellos sean uno. De manera que la unidad de propósito, de objetivo, esa hermandad, esa fraternidad caracteriza a aquellos que están dispuestos a recibir el Espíritu Santo. Hermanos, mientras no tengamos esta unidad que tanto se necesita, mientras hay unos que están jalando la carreta del Evangelio para adelante, otros jalan para atrás y así no avanzamos. Cuando hay críticas, hay censuras, cuando se oye algo que no se ha escuchado antes, estamos listos para criticar, censurar o tapar la boca de alguien.
que simplemente no comparte el punto de vista mío. En la época de los discípulos, en la época de la iglesia primitiva, todos los corazones estaban dispuestos a ser enseñados como niños. Así debería ser en este tiempo también. Veamos otra característica en el Pentecostés, en la lluvia temprana. Dice verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el cual me interesa, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, una característica adicional del derramamiento del Pentecostés es que este da poder a la iglesia para facilitar la predicación del Evangelio. Miren en la época apostólica cómo a 12 hombres sencillos que no habían estudiado lenguas, el Espíritu Santo les da la facilidad de expresar el Evangelio en todos los idiomas del mundo conocido. Y así, como dice el Evangelio, predicaron el Evangelio en su época en una sola generación. Esa fue la característica del Pentecostés. Ahora nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué desde 1844 que le esperaban nuestros pioneros al Señor no vino? Él empezó recién su ministerio en el lugar santísimo. Entonces prometió el Pentecostés, la lluvia tardía, para poder llevar el Evangelio con poder en una generación. Hermanos queridos, este mes de octubre se cumplen 176 años del chasco, de esta demora, y han pasado 3-4 generaciones y el Evangelio todavía no llega al mundo entero. No hemos cumplido la tarea, la misión. En la época de los discípulos, ellos por fe cumplieron la misión que se les encargó llevando el Evangelio a todo el mundo. Y, estimado Walter, el ingrediente que nos está faltando es precisamente el poder del Espíritu Santo. Ese es el problema que tenemos. No oramos por el Espíritu Santo, no nos preparamos para recibir el Espíritu Santo, no permitimos que el Espíritu Santo haga esa limpieza de purificación del pecado, y no le permitimos al Espíritu Santo que guíe nuestras vidas para que nos ayude a cuando venga la tentación poder salir victoriosos. El problema, Gustavo y amigos, es que estamos tratando este asunto y lo hemos venido tratando como si fuese una profecía muy futura. Pero la sierva del Señor nos dice algo muy interesante, que nosotros no deberíamos tratar estos asuntos como si se tratase del futuro. Nuestra mayor y más urgente necesidad es ¿qué cosa? Pedir, clamar hoy por el Espíritu Santo. Nosotros también recordemos, Gustavo, cómo se encontraban los discípulos en aquel tiempo. Ellos, siempre nosotros repasamos esta historia de Hechos 2 como que estaban juntos y unánimes. Juntos y unánimes. Eso se escucha siempre, Gustavo. Y pensamos que únicamente es eso, es lo que necesitamos para pedir el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros estudiamos bien esta historia, nos damos cuenta unas preciosas verdades. Es que ellos, dice la sierva del Señor, habían dejado todas sus contiendas, todas sus murmuraciones, todo lo que tenía el uno contra el otro. Mira tú cómo eran ellos al principio. Egoístas, mentirosos, buscando su bienestar propio. No así cuando estos seres imperfectos recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, ellos comenzaron a mostrar una conducta muy diferente. ¿Será que aún no ha llegado este poder porque estamos viviendo de una manera equivocada, Gustavo? No hemos alcanzado la unidad entre nosotros, estimado Walter, porque cada uno de nosotros no se ha unido con Cristo. Cuando yo y otro hermano
se una con Cristo, eso es lo que nos da a nosotros la unión del corazón. No nos dan las reuniones sociales, los paseos, las comidas. Es cierto, hay cierta sociabilidad, pero no es esa la unión que está hablando las Escrituras. La unión se hace cuando mi corazón se doblega, se quebranta y se une al corazón de Cristo, y eso me hace a mí amar a los demás como Cristo los ama, a tolerar a los demás como Cristo los tolera, a perdonar cuando es injuriado como Cristo lo hacía en la cruz del Calvario, menospreciado, ridiculizado, oraba por ellos diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La unidad se da cuando dobleguemos nuestro corazón al Señor. Y yo creo que si no hacemos el compromiso hoy de entregarle nuestro corazón al Señor, por medio de la fe, unirnos de su precioso carácter y tomar de Él sus bendiciones, la unidad la vamos a ver tan distante, porque uno mira a la iglesia y tan diferentes caracteres, tan diversos pensamientos, tantas diversas culturas que alguno hasta dice ahí. ¿Cómo nos vamos a unir? ¿Cómo vamos a llegar a esa unidad? Pues eso es un milagro que ocurrirá solamente cuando nos unamos a Cristo y el Señor derrame su Espíritu. Y eso sin duda ocurre solo de la mano del Señor. Nosotros hasta ahora hemos vivido una vida egoísta. Incluso en la iglesia nosotros, este es un mensaje para la iglesia. Pero, ¿cómo era la iglesia primitiva? Si va a llegar un acontecimiento similar, pero en mayor magnitud al de la iglesia primitiva, debemos repasar la historia de ellos. Nosotros debemos estudiar cuál fue sus inicios, cómo fue su proceso y cuál fue su desenlace. Y justamente, mira, aquí tengo una cita que nos habla de lo que estábamos tratando. Esto se encuentra en la Review and Herald del 2 de marzo. Dice: solo mediante la confesión y el abandono del pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios. Mira estos pasos. Aquí nos da los tips para nosotros recibir ese derramamiento del Espíritu Santo. Dice que solo mediante estas cosas, la confesión, el abandono del pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios, dice, los discípulos pudieron estar preparados para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Una obra semejante, pero en un grado superlativo, debe hacerse ahora. Y esto a nosotros nos debe llenar el corazón, porque dice la sierva del Señor, si ellos necesitaban el Espíritu Santo tanto en aquellos tiempos, nosotros necesitamos aún más. Pero ¿por qué necesitamos hoy más que antes del Espíritu Santo, Gustavo? ¿Por qué crees tú? Ese es un ingrediente sustancial que está faltando a la iglesia. Cuando la iglesia reciba el Espíritu Santo, la iglesia tendrá poder, el poder de lo alto. Veamos y revisemos un texto sobre cómo operaba el poder del Espíritu Santo, Walter, en la iglesia primitiva. Cuando el apóstol Pedro, semanas antes, había negado a su Señor, había él confiando en su justicia propia, confiando en él mismo. Yo nunca te dejaré, decía él. Y al poco tiempo le estaba negando a su Señor por 3 veces. Habían pasado pocos días, pero Pedro había ya cambiado. Su corazón había sido roto, había sido quebrantado. Había sabido con lágrimas acudir a Cristo Jesús y ahora ya no confiar en él mismo, sino confiar en el Señor. Ahora Pedro era distinto. Mira en Hechos 2, como después de un discurso precioso motivado por el Espíritu Santo, Pedro habla de Cristo crucificado y en el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles por la enseñanza y por el ejemplo, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Estimado Walter, nosotros como iglesia hemos crecido a ser casi unos 22 millones, 24 millones de adventistas en el mundo.
Estos últimos 20 años ha habido un crecimiento exponencial. Y posiblemente si seguimos con las campañas que estamos haciendo, quién sabe, en un año, 2 años llegamos a ser el doble, unos 50 millones de adventistas. Pero seguimos siendo una parte minúscula con respecto a la población mundial que alcanza ya casi los 8.000 millones de habitantes. Somos menos del 1%. Hermanos queridos, si seguimos haciendo campañas, si seguimos haciendo como lo hemos venido haciendo hasta ahora, no vamos a alcanzar al mundo. Es una empresa que no va a tener buen futuro si seguimos así. Lo que nos falta es el ingrediente que tenía en la Iglesia Apostólica el poder del Espíritu Santo. Y como tú bien leíste, Walter, el Espíritu Santo es derramado con aquellos hermanos que confiesan sus pecados, que abandonan sus vidas pasadas, que le entregan su corazón al Señor, que le oran constantemente para pedirle auxilio y ayuda contra la tentación. Solamente con una iglesia victoriosa, dispuesta, el Señor puede derramar el Espíritu Santo para que tenga poder y llevar el Evangelio a todo el mundo. Miren cómo el apóstol Pedro en una prédica hace que se conviertan por medio del Espíritu Santo 3,000 personas. Yo no he visto eso nunca en las campañas que llevo de adventista casi 35 años. No he visto semejante cosa porque seguramente nos está faltando ese ingrediente. El verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos queridos, cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, cuando la iglesia esté purificada, porque primero va a ser zarandeada, y luego que sea purificada y venga el Espíritu Santo, muchas señales y maravillas y milagros acompañarán como a los apóstoles hacía su iglesia en el último tiempo. Sin duda, Gustavo. Y a mí me llama la atención muchísimo esto, lo que tú dijiste. ¿Cómo nosotros estamos dispuestos a recibir la lluvia tardía o el Espíritu Santo? Y mira lo que dice aquí en Eventos de los Últimos Días. Porque nosotros, y este tema a mí se me hace muy familiar en la iglesia, porque no sé si tú, pero yo he escuchado oraciones que ya las hacemos como que muy repetitivas y de memoria. Decimos, Señor, dame una doble porción de tu espíritu. Mira lo que escuchamos a veces. Dame una doble porción de tu espíritu. ¿Está bien o está mal esto? Realmente no está mal, pero mira lo que nos dice aquí el Señor. La medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a la medida de nuestro deseo de recibirlo y de que la fe que ejerzamos para ello y del uso que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé. Entonces, la pregunta sería, ¿estoy dispuesto a vaciarme lo que yo tengo para que esa porción que estoy pidiendo pueda ocupar ese lugar? ¿Estoy yo dispuesto a abandonarme a mí mismo en los pies del Señor para que mediante su Espíritu haga la obra que yo no puedo? Y esa es la justificación por la fe. La gloria de Dios, que echa por tierra la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer. Nosotros, al estudiar este maravilloso tema, vemos que ¿por qué yo necesito de un derramamiento del Espíritu Santo? ¿Para qué yo necesito un derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué pasará en mi vida cuando eso se haga efectivo? Solo después de esto, y este es otro tema muy apasionante, el fuerte clamor o el fuerte pregón, pero solo después de este acontecimiento nosotros estaremos capacitados para dar aquel mensaje poderoso que alumbrará la tierra con su gloria, dice Apocalipsis 18. Este último mensaje de amonestación. Entonces, es un tema muy, muy grande, muy solemne. ¿Por qué? Estamos jugando no solo con la vida de las almas,
sino con la nuestra misma. Y dice, no estamos lo suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. El Señor quiere que lo importunemos con este asunto. Quiere que insistamos con nuestras peticiones ante el trono. Y simplemente aquí yo, Gustavo, me doy cuenta que no recibimos al Espíritu Santo porque no lo pedimos. Y aún más, si lo pedimos, no estamos dispuestos a que Él haga la obra en nuestro corazón que nosotros no queremos que haga. ¿Qué nos puedes decir tú, Gustavo, para añadir a esto? Estimado Walter, la lluvia tardía no es sino el símbolo del Espíritu Santo. Y es precisamente el Espíritu Santo enviado a nosotros por medio de un hermoso mensaje, un mensaje que me atrae a Cristo Jesús para mirarlo a Él crucificado como el garante que perdona mis pecados, como el intercesor que me ayuda a obtener la victoria. Entonces es una visión preciosísima. La lluvia tardía en verdad es un mensaje que debe ser recibido en el corazón para que Cristo pueda ser exaltado como debería ser. Ese mensaje quebranta el corazón, la justicia propia, porque le miramos a uno en el Calvario que lo dio todo por nosotros. Lo vemos a Él magullado, herido, porque nos amaba. Cuando lo veamos a Cristo como el sacrificio sangrante en favor de nosotros, vamos a quererlo amar y presentarlo al mundo como Él es, amoroso, tierno, dulce y misericordioso. Y así ese precioso mensaje de justificación por la fe, porque presenta a Cristo como mi justicia, será llevado a todo el mundo e inundará la tierra con la gloria del Señor. Mira, estimado Walter, hay un proceso lindísimo sobre la lluvia tardía que Pedro mismo lo describe. Él había recibido el Pentecostés y había predicado y había visto el resultado convirtiendo a 3,000 gentes. Pero Pedro también reconocía que vendría la lluvia tardía en el último tiempo. Mira Hechos 3, versos 19 y 20, cómo Pedro se refiere a la lluvia tardía. Dice Pedro, así que arrepentíos y convertíos. Eso es lo que nos está faltando. Arrepentimiento del pecado y una genuina conversión. Dejar atrás la vieja vida pasada y ser nuevas criaturas. Pedirle al Señor sinceramente, crea en mí, oh Dios, corazón limpio y renueva espíritu recto dentro de mí. Una obra completa, perdonando el Señor la vieja vida pasada, dándome el nuevo nacimiento, pero también renovándome día a día y reflejando su precioso carácter. Y miren lo que dice el texto, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Hoy que estamos en el día de expiación, necesitamos de arrepentimiento y conversión para que mis pecados sean borrados en el cielo. Y cuando nosotros como pueblo obtengamos la victoria sobre el pecado por medio de la sangre de Cristo, ya no tendremos más pecados que enviar al cielo y el Señor podrá terminar su obra aquí en la tierra, de su obra de expiación, porque su pueblo aquí en la tierra ya no peca por la sangre de Él, por la fe en Él ya no peca, entonces ya no tiene que estar confesando más pecados, ni tiene de qué arrepentirse. Y dice el verso siguiente, para que vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. La lluvia tardía es derramada cuando hay primero un arrepentimiento sincero y una conversión genuina. Ahí viene la lluvia tardía, ahí vienen los tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo a quien os fue anunciado. Pues para la venida de Cristo necesito la lluvia tardía. Y para que la lluvia tardía venga necesito conversión y arrepentimiento. De manera que la solución está en nuestra cancha. El gran problema, Walter, es que no hemos querido arrepentir nuestros pecados, de nuestras debilidades. Decimos, no, si eso no es pecado, si eso lo hace el vecino, el anciano, el pastor, así que está bien. No tengo necesidad de ninguna conversión.
nos creemos ricos, suficientes. Nos creemos que con nuestras vestimentas humanas propias vamos a llegar al cielo y no estamos dispuestos a querer sacarnos estos trapos inmundos y ponernos el manto de la justicia de Cristo. Mira, el Señor ya hubiera venido, estimado Walter. Hemos estado ya esperando a la lluvia tardía por 176 años. El plan de Dios no era demorar tanto, no era su plan ese. Hay un texto que me gustaría compartir con los que nos están escuchando con respecto a una carta que la hermana Elena escribe, déjame ver si lo encuentro, escribe en Australia, es la carta 106 de 1897, la hermana Elena estaba en ese tiempo en Australia y escribe una carta muy interesante. Vamos a ver si es que puedo encontrar la referencia. Ya. Dice así el texto, Walter, está en la carta 106 de 1897. Dice, el Señor Dios es un Dios celoso. Sin embargo, soporta los pecados y la transgresión de su pueblo en esta generación. Así es un Dios paciente, misericordioso. ¿Quién lo puede dudar? Dice lo siguiente, si el pueblo de Dios hubiera seguido su consejo, la obra de Dios habría avanzado. Los mensajes de verdad habrían sido transmitidos a todas las personas que habitan en la faz de toda la tierra, como en el Pentecostés hubiéramos hecho toda la generación. Continúa. Si el pueblo de Dios le hubiera creído y hubiera sido un hacedor de su palabra, si hubiera guardado sus mandamientos, el ángel no habría venido volando por el cielo con el mensaje a los 4 ángeles que debían soltar los vientos que soplarían sobre la tierra diciendo, retened, retened, retened. Los 4 vientos para que no soplen sobre la tierra hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Está citando la hermana Elena Apocalipsis 7. Nosotros como pueblo hubiéramos hecho lo que nos corresponde, no hubiera habido necesidad de que un ángel venga y diga a los ángeles, no derramen los vientos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no ha sido todavía sellado. Mira, el problema es nosotros. Nosotros hemos demorado la venida de Cristo, hemos demorado la obra del sellamiento. Y mira lo que dice la hermana Elena Walter. Esta es la parte que quería leerles con énfasis. Pero debido a que la gente es desobediente, ingrata, impía, como lo fue el antiguo Israel, se prolonga el tiempo para que todos puedan escuchar el último mensaje de misericordia proclamado en voz alta. Mira esto, la obra del Señor se ha visto obstaculizada, el tiempo de sellamiento se ha retrasado. De manera que nosotros somos el problema, nosotros somos los que hemos obstaculizado la obra del Señor y hemos hecho que el tiempo del sellamiento se haya retrasado. Y por eso estamos aquí, Walter, habiendo pasado ya 176 años. Qué triste, Gustavo. Es precisamente oportuno recordar nuestra historia, porque ¿qué es lo que fue? Dice la Escritura, ¿no es cierto? ¿O qué es lo que será? Lo mismo que fue. No, nada hay nuevo debajo del sol. Estamos repitiendo la historia. El Espíritu Santo no cayó sobre nuestra iglesia pionera porque rechazaron un mensaje valiosísimo, el mensaje de la justificación por la fe. Y es interesante nosotros comprender que le preguntaron a la hermana Elena y le dijeron a ella, ¿qué es la justificación por la fe? ¿Es el mensaje del tercer ángel la justificación por la fe? Y ella, ¿qué respondió? Ciertamente, la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y mira lo que nos dice esta otra que se encuentra en primeros escritos.
en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. ¿Para qué va a caer la lluvia tardía? Para dar el poder a la voz del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo, cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Mira qué interesante. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amigos? Que mientras los santos, digamos, para que la gente no malinterprete esta palabra, porque santo, ¿qué significa santo? Ser apartado para un uso específico, para un uso sagrado. Mientras los seguidores de Jesús reciben, Gustavo, la lluvia tardía, los impíos, ¿qué cosa reciben? Las 7 plagas. ¡Qué tremendo! Y mira cómo continúa diciendo. Y oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos resultados. Pregunté cuál era la causa de tan profundo cambio, y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Y es aquí cuando nosotros nos damos cuenta claramente, Gustavo, ¿por qué no recibieron la lluvia tardía en el pasado? ¿Por qué nuestros pioneros ellos ya debieron haber estado en el cielo? Pero seguimos aquí, vagando en el desierto de esta vida. Si nosotros recordamos la historia, esta historia también se volvió a repetir, Gustavo. No sé si tú recuerdas cuando enviaron un espía de cada tribu. ¿Cuántos eran en total? 12. ¿Qué es lo que dijeron el resto? No se puede. No se puede. Son gigantes. No se puede entrar en la ciudad. Esto tiene una enseñanza muy grande y profunda. Estos 10 hombres representan a la multitud mixta que nos acompaña en iglesia hasta hoy y nos dicen que no se puede vencer a los gigantes del pecado, no se puede entrar en la ciudad. Pero hubieron 2. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. ¿Qué nos enseñaron estos 2 hombres de Dios? Que sí se puede. Vamos adelante con el Señor, es la batalla del Señor. Y esto es precisamente el mensaje que nos dio Jones y Waggoner por la justificación de la fe. Estos 2 hombres, ¿qué es lo que nos enseñaron? Hermanos, ustedes están peleando sus batallas solos. Quieren proclamar la ley, exaltar la ley, y está bien. Pero nos estamos olvidando de lo principal. Necesitamos ser justificados por Cristo. Necesitamos poner nuestros ojos en Él, y solamente Él nos dará la victoria para nosotros entrar en la patria celestial. Solamente Cristo nos dará el poder que necesitamos. Solamente de Él vendrá la lluvia tardía que necesitamos para dar ese fuerte pregón y acabar la obra. ¿Por qué no se dio, Gustavo? Estimado Walter, el Señor estuvo listo para abrir las ventanas de los cielos y sabía que a la iglesia le faltaba este ingrediente. Desde 1844 para adelante, la iglesia sabía que predicó el mensaje del primer ángel, del segundo, y con respecto al tercero comenzaron ellos a investigar, a estudiar hasta que vieron la verdad del sábado y tuvieron para ellos sentido ahora sí el advertir contra la marca de la bestia. Claro, el sello de Dios del sábado en contra de la marca de la bestia. Y la adoración a la bestia y a la imagen y el número. Porque el mensaje del tercer ángel tiene sentido. Y claro, aquellos que aceptan el sábado de Dios, el sello de su justicia, se ve un grupo de santos, dice Apocalipsis 14, que dan el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es un tema de justificación por la fe, porque ellos guardan los mandamientos no por ellos mismos,
si no lo guardan, lo observan o la fe de Jesús. Este precioso mensaje, porque hemos dicho que la lluvia tardía es el Espíritu Santo a través de un precioso mensaje que es llevado al pueblo. Lastimosamente, desde 1844 más adelante hasta 1881, la hermana comenta, dice que nos habíamos desarrollado como iglesia, como un pueblo que conocía la Biblia, que conocía el Evangelio, que defendía la ley de Dios y que se había especializado en atender charlas en donde se disputaba con pastores de otras denominaciones. Había muchos pastores de otras iglesias que invitaban a los adventistas para debatir. La iglesia se había fortalecido para el debate, era una iglesia que debatía y confiaba en sus argumentos. Pero el evangelio no es de argumentos. El evangelio no se lo lleva con teorías. El evangelio se lo lleva en el corazón por medio de una conversión genuina, con una vida de acuerdo a la vida de Cristo Jesús. Entonces le estaba faltando a la iglesia ese ingrediente. La hermana dice que como pueblo habíamos llevado hasta ese tiempo a predicar el evangelio, a predicar la ley de Dios como en un desierto, como el desierto de Gilboa, dice, donde no hay ninguna planta que crezca. Precisamente allá por 1881, 1882, el pastor Jaime Juan moría. La hermana Juárez se quedaba sola y ella pensaba que la tristeza y la enfermedad también le consumiría. Le pidió al Señor que le envíe ayuda y el Señor le dice, yo me he reservado ayuda, yo tengo un poder especial que vendrá. Y precisamente para 1882, un año después de la muerte de Jaime, el Señor estaba preparando a dos jóvenes ministros. El uno había sido educado como médico, el hermano Wagoner, y también tenía vocación como ministro. Él dice que en una prédica, en una carpa, parecer estaban reunidos los ministros y Elena G. White también predicaba en ese día. Dice que Wagoner tuvo una impresión del Espíritu Santo que le hizo ver realmente a Cristo y al crucificado y se vio a sí mismo como un pecador y que solo en él podría alcanzar la salvación. Y decidió desde ese momento predicar a Cristo crucificado y la ley de Dios en Cristo. Asimismo, el Señor se levantó un ministro que había sido soldado de los Estados Unidos y lo sacó de la milicia y se preparó para el ministerio el hermano Alonso Jones. Y estos dos jóvenes ministros en ese tiempo, con el pasar de los años, para 1886, ambos se encontraron trabajando en la Pacific Press, que es la imprenta del oeste de los Estados Unidos, la Pacific Press. Y ahí en esta revista los dos fueron coeditores y comenzaron, preocupados ellos, a escribir, a relatar sobre Cristo y su justicia y sobre la victoria sobre el pecado. Entonces este mensaje que fue precioso para ellos, lo compartieron en la revista de la imprenta de la Pacific Press y después de 2 años, después de 2 años, tuvieron la oportunidad de poner sus ideas, sus pensamientos, este precioso mensaje en la conferencia famosa de Minneapolis de 1888. Pero para ese tiempo, en cambio, había otra revista, otro periódico, la Review and Herald, que era al lado del este de los Estados Unidos. En cambio, ahí había otros editores, ¿no? Estaba editor el hermano Urias Smith y algunos otros que colaboraban con él. Entonces, mientras Jones y Wagoner exaltaban a Cristo y su justicia, por otro lado sacaban artículos contradictorios en la Review and Herald y el pueblo no sabía a quién creer, porque mientras uno decía una cosa, el otro decía otra cosa. Aquí les hacían a ver a Jones y Wagoner como que ponían abajo la ley de Dios.
Y Urias Smith, en cambio, decía que él quiere saltar la ley de Dios. Pero si ustedes ven el mensaje de justificación por la fe, cuando uno le acepta a Cristo y le mira a Cristo su vida perfecta de obediencia, cuando uno le acepta a Cristo, acepta la ley en el corazón. Entonces el mensaje de justificación por la fe, en lugar de reducir la autoridad de la ley, más bien la exalta. Entonces, este choque de ideas dio lugar a que ese precioso mensaje no sea bien recibido. Toda una década, desde 1888, que se dio el mensaje de Minneapolis, toda una década hubo un rechazo a este precioso mensaje y hay que reconocerlo, porque si no lo reconocemos no podemos hacer un cambio. La iglesia se puso un paraguas para no recibir aguacero de la lluvia tardía. No lo recibimos. El Señor nos esperó pacientemente a que la dirigencia pueda ceder ante los llamados hermosos y preciosos que se daban en estas conferencias, en estas charlas. De hecho, se dice que cuando Jones y Waggoner predicaron en Minneapolis, muy pocos ministros aceptaron estas ideas, estos conceptos. Los pocos que lo aceptaron fueron la hermana Elena, su hijo, el hijo de la hermana Elena, William, el pastor Haskell, era un hombre que estaba muy centrado en el mensaje de la justificación por la fe. Y con el tiempo se unió otro ministro que al principio era opositor, pero luego reconoció que estaba equivocado, el pastor Prescott. Y claro, con ellos les acompañaba el hermano Lowborough. Entonces había un pequeño equipo de hermanos que reconocieron en ese mensaje precioso, reconocieron que se trataba de la lluvia tardía. No lo dijeron ellos, la misma hermana lo dijo después de 5 años. Ella dijo, ¿qué es lo que hemos rechazado hace 5 años atrás? Y respondían, el mensaje de la lluvia tardía, el fuerte pregón del tercer ángel fue rechazado. El Señor nos esperó pacientemente 10 años, 13 años aproximadamente. Pero como tú decías, Walter, como pueblo nos pasó lo mismo que a Israel. Dijimos, no se puede. Porque Jones y Waggoner predicaban una obediencia fácil. Hasta 1888 los hermanos predicaban que la salvación es durísima. Si uno se salva a duras penas, se va a salvar porque va a guardar la ley de Dios. Con gran esfuerzo se puede salvar. Y querían guardar la ley y querían observar los mandamientos por sí mismos, y eso es una carga que no hay cómo llevarla, no hay cómo obedecerla. Pero Cristo Jesús, el mensaje que dio a Jones y Waggoner, ellos presentaban una obediencia fácil. Predicaban ellos Mateo 11, que dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo te daré descanso. El hombre no tiene que llevar las cargas, él no tiene que intentar ser obediente, debe ir a Cristo y depositar su plena confianza, su fe. Aprende de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Porque toma mi yugo sobre vosotros, únete a Cristo en el yugo de la obediencia por la fe, y verás que es fácil y ligera la carga. Qué hermoso, Gustavo. Sin duda, ese fue el clavo que le faltaba al mensaje. Y me gustó el texto que tú citaste. Cristo, ¿cuál es el consejo que dio a su iglesia? Aprende de mí. ¿Qué cosa? Que soy manso y humilde de corazón. Sin duda alguna, uno de los puntos más duros por lo cual el Espíritu Santo no ha sido derramado sobre nuestra iglesia a lo largo de toda la historia adventista fue el orgullo, la vanidad. ¿Cómo estos hermanos tan jóvenes nos pueden venir a enseñar algo a nosotros? No, yo conozco la palabra de Dios. Sin embargo, la hermana Elena nos dice algo muy impactante, que cuando escuchó por primera vez este mensaje, dice que cada fibra en su corazón decía amén. Qué interesante, ¿no? Mientras que habían unos opositores, cuando llegó el mensaje decían,
Esto no es de Dios. La hermana Elena, que tenía una comunión cercana con el Señor, dice, amén, este es el mensaje del Señor. Y es lo mismo, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos en el Pentecostés, ¿qué dijeron el resto, Gustavo? Estos tipos están borrachos. ¡Qué increíble! Y Pedro les dice, oh hermanos míos, no es que estamos borrachos, estos hombres no, están ebrios, sino que comienza a darles un mensaje tremendo, tremendo. Este es el mensaje de amonestación. Y les dice, nosotros predicamos a aquel Jesús al que ustedes crucificaron. Él no fue como un mensaje suave, Gustavo, en ese tiempo, directo a su corazón. Y dice que ellos quedaron tan impresionados en la mente y respondieron, ¿qué cosa? ¿Qué haremos? Se arrepintieron, dice, y cambiaron su condición. En aquel día se bautizaron 3,000, dejaron su orgullo, su vanidad. No así, en 1888 rechazaron este mensaje, vanidosos. Hoy estamos siendo igual, vanidosos, rechazamos el mismo mensaje. No entendemos algo tan simple. Dios quería enviar su espíritu en aquel tiempo con ese mensaje. Y hoy, Gustavo, lo seguimos rechazando. Qué increíble. Y mira lo que conseguí acá. Esto está, dice, la ausencia del espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. ¿Qué te parece eso? La ausencia del espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Puede poseerse saber, mira, se aplica a nuestros días. Estamos tan interesados en conocer, en saber, en estudiar profecías. Pero ¿cómo estamos conectados con el Señor? Puede poseerse saber, talento, elocuencia, todo don natural o adquirido. Pero sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá. Ningún pecador será ganado para Cristo. Por otro lado, si sus discípulos más pobres, más ignorantes, están vinculados con Cristo y tienen los dones del Espíritu, tendrán un poder que se hará sentir sobre los corazones. Dios hará de ellos conductos para el derramamiento de la influencia más sublime del universo. Qué hermosa cita, Gustavo. Eso está en Consejos para la Iglesia. El mal de todas las épocas, la vanidad, puede poseerse saber, talento, elocuencia, cualquier cosa. Pero si el pecador no está conectado a Cristo, de nada sirve eso. Este es un mensaje muy precioso para nuestros días y espero que sea de gran utilidad para ustedes. El tiempo se nos está acabando. No sé si Gustavo quieres darnos un resumen o algo que quieras añadir. Gracias, Walter. Simplemente, hermanos, decir que este mensaje fue derramado en un tiempo ya bastantes años atrás, 1888, y fue dado primero a la dirigencia, y fue la dirigencia del pueblo la que le rechazó. Pero no hay que ser muy sesgado en el tema tampoco, porque la hermana Juay dice, bueno, si la dirigencia no ha aceptado el mensaje, daremos oportunidad al pueblo, tal vez ellos lo quieran recibir. Bueno, se nos dio a nosotros la posibilidad como pueblo y tampoco hemos cumplido las expectativas. De manera que el gran problema no es solo de la dirigencia, es de todos. Yo quisiera concluir, Walter, nada más, diciendo ahora, estamos involucrados todos, laicos y dirigentes. Y en tanto y en cuanto no le entreguemos nuestro corazón al Señor, hay que reconocer que está manchado y debilitado, contaminado. Y hay que pedir al Señor que lo cambie, que lo limpie, que lo purifique. Y hay que rogarle al Señor que Él venga a nuestra vida para que el pecado, cuando venga, la tentación venga, la podamos resistir.
Y cuando nosotros por experiencia propia conozcamos el poder creador de Dios en nuestra vida, estaremos en capacidad de llevar semejante mensaje al mundo. ¿Cómo puedo yo presentar a Cristo Jesús como el garante, como el que ha perdonado mis pecados, como el que me da la victoria sobre el pecado, si yo por experiencia propia no lo conozco? Si yo sigo atorado con el pecado, sigo siendo un hombre que no ha vencido sus malos hábitos, ¿cómo puedo hablar del reposo del Señor si yo no he reposado? ¿Cómo le puedo hablar de libertad cuando yo sigo siendo esclavo? Hermanos queridos, como decíamos en uno de los textos, la misericordia del Señor todavía está con nosotros, es tolerante. Hay que reconocer que hemos estorbado la obra del sellamiento. Hay que reconocer que le hemos dificultado la obra del sellamiento, de la lluvia tardía al Señor, por nuestro duro corazón. Pero todavía no es tarde, hermanos queridos. Confesemos nuestros pecados y anhelemos una genuina conversión para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y envíe a Jesucristo. La venida de Cristo está cercana, hay que apresurarla a paso firme con nuestro cambio de actitud, con nuestro cambio de la fe. Nuestra fe dubitativa debe ser cambiada por una fe firme. La fe de Jesús debe estar en nuestras vidas. Gracias, Walter. Amén. Damos gracias a nuestro amigo por estas palabras maravillosas. Esperamos tenerte en alguna otra ocasión. Gustavo, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, ustedes pueden seguirnos mirando en el Facebook, en el Tercer Ángel. Nos reunimos para estudiar la escuela sabática y un mensaje para cada uno de nosotros estudiando la palabra. Y también pueden seguirnos en el YouTube a través del canal El Tercer Ángel 7 Gustavo Castillo. Pues estamos también subiendo estudios y videos para seguir aprendiendo juntos la palabra de Dios. Muy bien, eso ha sido todo por este día. Vamos a terminar con un pensamiento. Este se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 141. Dice: nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento, la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Qué hermoso saber que, como dice la palabra de Dios, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a sus hijos o a nuestros hijos, mucho más el Señor nos dará todas las bendiciones del cielo, incluyendo al Espíritu Santo. Él nos dice en su palabra que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, y luego todas estas cosas serán añadidas. Que el Señor nos bendiga. Terminemos con una oración dándole gracias al Señor. Padre amado, gracias, querido Señor, por tus bendiciones, por tus bondades, porque tú quieres enviar tu Santo Espíritu para que more y haga un cambio en nuestras vidas, querido Señor, pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Ayúdanos, querido Señor, a hacer lo que nosotros no podemos. Que sea tu Espíritu en nosotros trabajando, querido Padre. Bendícenos en esta nueva semana, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén. Hasta luego.